Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clase de plantas industriales. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver lo que era todo lo concerniente a capacidad. Vimos sus características, algunos factores, vimos algunos elementos que están allí. También se vieron cuáles son, cómo podemos calcular nosotros los diferentes puntos de capacidad. ¿Ok? Y hoy vamos a continuar con este tema, para ver algunos otros elementos que nos serán de gran ayuda. Vamos a compartir la pantalla. Algunos conceptos que están relacionados con capacidad tienen que ver precisamente con el nivel operativo, en el cual se trata sobre el punto de la capacidad donde el costo es totalmente menor. ¿Okay? Vamos a hablar un poco de lo que son las economías de escala, que se trata de un concepto conocido, que al aumentar el tamaño de una planta o su volumen, baja el costo promedio por unidad producida. O sea que en función del costo, nosotros también podemos, en medida que este costo promedio va bajando, pues va aumentando el valor de las unidades producidas. ¿Okay? La tasa de uso de capacidad, que se usa como la capacidad utilizada entre la capacidad diseñada. Esto pueden tenerlo en cuenta porque ustedes también van a hacer algunos de esos cálculos dentro de su trabajo. Aquí vamos a ver un poco sobre lo que es la función de costo total a largo plazo, que es lo que les estaba hablando ahorita. Si ustedes observan esta curva, aquí tenemos el costo unitario promedio y por el otro lado tenemos la producción. El costo total, la función de costo total nos indica que esta curva que está acá nos indica lo que siguiente. En la medida que nosotros vamos aumentando el valor de la producción, ¿okay? El valor del costo unitario total va disminuyendo, y eso es todo, y eso es lógico. ¿Por qué? Porque aquí estamos en el área de la economía de escala. O sea, grandes cantidades de producción hacen que el costo unitario promedio pues vaya bajando. Y mientras más nos alejemos, mientras más elementos, unidades estamos produciendo, pues menor será el costo total. Pero resulta que eso tiene un punto óptimo, que si nosotros llegamos a este punto óptimo, nosotros decimos que estamos en el punto óptimo de explotación, ¿okay? Porque es el mínimo, que es el nivel mínimo de producción que minimiza el costo total, el costo unitario promedio a largo plazo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos acá, nosotros estamos en el punto óptimo de nuestra producción, o sea, lo que garantiza el óptimo a la economía digital. Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos un poquito más allá de este punto óptimo? Entonces entramos en la economía, en la deseconomía de escala. ¿Por qué? Porque a medida entonces que, como ya nos alejamos ahora de ese punto óptimo, a medida que nos vamos alejando de ese punto, pasa lo contrario. El nivel del costo unitario promedio comienza a subir. Y a medida que nosotros nos vamos alejando, pues él va subiendo cada día más. Entonces ahí entramos en lo que es la deseconomía de escala. Por eso es que cuando estamos en un proceso de producción, cuando estamos trabajando con nuestras capacidades al máximo, es preferible hay que estar pendiente sobre este
punto óptimo de explotación, porque cuando llegamos hasta él es el máximo valor donde nosotros podemos trabajar a economía de escala. Obviamente en una economía de escala hay un aumento de capacidad implícita dentro de la inversión del costo fijo, proporcionalmente menor, lo cual da lugar a un costo unitario muchísimo menor. También en la economía de escala, a mayores tamaños permiten utilizar un proceso más eficiente y más automatizado. Pero cuando caemos en la deseconomía de escala, por lo general hay un aumento del costo en el costo en comunicación, en la gestión, en la organización, en la administración. Hay pérdida en el enfoque por parte de los directivos porque ya se les escapa de sus manos, pues. Se están alejando, se alejan del punto óptimo y empiezan a producir cantidades que más bien desaceleran el costo unitario promedio y hace que este costo unitario promedio pues aumente paulatinamente. Por eso es que cuando nosotros hablamos de este corte, de esta economía de escala, nosotros necesitamos saber cuál es la demanda que estamos manejando, ¿okay? De tal manera que cuando nosotros tengamos nuestras unidades a través del tiempo, esa demanda que nosotros vamos a manejar debemos conocerla, porque de lo contrario, pues entonces nosotros vamos a estar trabajando con una capacidad que a medida que aumentemos ese valor, pues nosotros estamos por encima de esa demanda. Y eso es bueno, porque nuestras capacidades pues cubren la demanda. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos una demanda cuyo valor está cubierto con los niveles de producción, pues no hay demanda insatisfecha, pues y eso es muy bueno para la producción. Porque todo lo que nosotros estamos trabajando en función de las capacidades está muy por encima de la demanda. En estos casos, es una etapa conservadora, los factores que se pueden utilizar en este momento es que la baja presión de la competencia, hay una alta inversión inicial y hay poca fiabilidad de la previsión de la demanda. Generalmente cuando nosotros estamos trabajando con una demanda conocida y que nuestras capacidades están muy por encima de eso, de alguna u otra forma esto es favorable. Pero cuando pasa lo contrario, ¿okay? Que hay cuya demanda cuando la demanda es muchísimo mayor que nuestra capacidad, ahí es cuando entramos en problemas. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en demandas insatisfechas. Y ustedes saben lo que sucede cuando una demanda insatisfecha es que el cliente se corre. ¿Okay? Por lo general, pues cuando nosotros tratamos con una demanda muchísimo mayor a nuestras capacidades, pues hay que buscar la forma de conocer cuál es esa demanda, de tal manera que debemos aplicar estrategias para nosotros cubrir la demanda al máximo que pueda. Lo ideal en estos casos es que nosotros trabajemos con una demanda que sea promedio y que nuestras capacidades estén dentro del orden, pero es un poquito difícil porque en la vida real, pues, conocer con exactitud la predicción de la demanda es un poco difícil, pero lo que sí es cierto es que nosotros debemos tratar de estar siempre con nuestras capacidades por encima de la demanda. Algunas fases que se deben seguir en el proceso de planificación y control de la demanda, de las capacidades, son las siguientes. Debemos evaluar la capacidad actual y proyectar hacia el futuro cuál es la proyección que nosotros vamos a tener, de tal manera que nosotros podamos ver cuáles son los efectos que estas pueden producir. También la estimación de las necesidades de capacidad en el horizonte. Recuerden que cuando hablamos de un horizonte temporal, estaríamos hablando de los 3 tiempos, ¿verdad? Un horizonte a corto plazo,
horizonte a largo plazo y a mediano plazo. ¿Okay? Basado en esto, pues nosotros podemos tener un control de todo esto. Obviamente también cuando tenemos divergencia de las necesidades y disponibilidades, puede hacer que nosotros tengamos dos elementos que son importantes de analizar. Uno es la contracción de la demanda, ¿ok? Que en esos casos, pues cuando los recursos que nosotros estamos utilizando están muy por encima de lo que es la demanda, pues porque la demanda es muy baja, nosotros podemos trabajar con la contracción de la capacidad. Hay que contraer las capacidades de tal manera que nosotros podamos cubrir la demanda, pero sin necesidad de llenarnos de material. El otro caso es cuando la demanda es superior, cuando la demanda empieza a crecer y tus capacidades están muy por debajo, es necesario hablar de expansión. ¿Okay? En este caso, la expansión de la capacidad es necesario aplicar algunas estrategias que pudieran facilitar y mejorar este proceso. Está en el caso de el grado de heterogeneidad del producto, la localización, la distribución de planta, algunos aspectos operativos como eficiencia. Bueno, hay que buscar cuáles son las mejores estrategias para poder lograrlo. Obviamente también debemos evaluar cuáles son las distintas alternativas que tenemos en cuenta en las implicaciones tanto en cantidades, tanto cualitativas como cuantitativas, para el comportamiento de esta demanda. Hacer una selección de las alternativas que más nos convenga de acuerdo al comportamiento de la demanda. Recuerden que la demanda, de alguna u otra forma, es el elemento que realmente rige nuestra capacidad. Y a implementar y controlar los resultados. Tener un control de estos resultados es interesante porque a través de ellos nosotros podemos tener mayor flexibilidad. Y hablando de flexibilidad, pues tenemos entonces que los casos que tenemos flexibilidad de la demanda, aquí tenemos plantas flexibles, plantas o procesos flexibles, es bueno que se lean estos contenidos, trabajadores flexibles, ¿okay? Y la utilización de nuestra capacidad. Hay otro punto que nosotros quiero que tomemos en cuenta en este estudio y es el cálculo del número de maquinarias que vamos a utilizar. Vamos a compartir un poco para que veamos de qué se trata. Para el cálculo del número de máquinas es necesario tener ciertos elementos porque no se trata justamente de hacer un cálculo y empezar el cálculo del número de máquinas. Es necesario utilizarlo. ¿Por qué? Porque a través de ello nosotros podemos determinar cuál es la cantidad de producción con la cual nosotros vamos a manejar nuestro material. Al analizar la maquinaria, pues nosotros necesitamos conocer cuál es la capacidad de producción por la cual nosotros vamos a manejar en un periodo específico y que pudiera afectar alguna eficiencia. Hay algunas variables que nosotros debemos controlar a la hora de hacer el cálculo del número de máquinas, y estas variables pueden afectar la capacidad operativa de una maquinaria y que son la razón por la cual por lo general nosotros vamos a encontrar esos valores que están por debajo del 100%. Por lo tanto, una de las variables que debemos tener en cuenta es los retrasos del operario. ¿Okay? Esto incluye todas las necesidades personales, el descanso, para reponerse por fatigas, retrasos.
¿Qué quiere decir? Que nosotros una de las variables que vamos a utilizar es el hombre, obviamente. ¿Por qué? Porque a través de los operarios, en función de los tiempos que ellos manejan, pues nosotros podemos decir hasta qué punto se ve afectada nuestra capacidad. Y el otro punto de vista es la eficiencia de la máquina, o sea que tenemos que ver hasta dónde debemos hacer los cambios de herramientas, las preparaciones, lubricaciones, engrases y cada uno de estos elementos para poder trabajar en óptimas condiciones. Quiere decir que las variables con las cuales nosotros vamos a manejar para poder controlar nuestras capacidades son, por un lado, el ser humano, el hombre o el trabajador, y por otro lado, las máquinas. Aquí tenemos entonces unas dos fórmulas que por lo general nosotros podemos utilizar para el cálculo de nuestro número de máquinas, que es la siguiente: son unidades por hora ajustadas a la producción requerida, ¿okay? Esto generalmente nosotros la debemos conocer porque conocemos nuestro nivel de producción, entre las unidades por hora en la máquina en cuestión que se está utilizando, por el factor de utilización. Es muy importante que ese factor de utilización deben tenerlo en cuenta, que siempre debe ser menor o igual que 1, y ese factor de utilización va a depender de las condiciones que tenga la maquinaria. Por lo general, este factor de utilización se encuentra, lo da el fabricante. Y la otra fórmula que podemos utilizar es el tiempo de operación por unidad de maquinaria en cuestión entre el tiempo por unidad para ajustar la demanda aproximada, ¿ok? De la demanda de producción. Y eso multiplicado también por el factor de utilización. Si no usamos estas dos, entonces nos vamos por la fórmula común que todos que debemos conocer todos, que es que el número de máquinas, que es nuestra otra fórmula, digamos que es la que más se utiliza, que es el número de máquinas debe ser igual a la demanda estimada de un periodo. O sea, cuando nosotros conocemos la demanda de un periodo y lo dividimos entre la producción real de ese periodo. Por ejemplo, si nosotros tenemos que nuestra demanda para un producto X, ¿okay?, en un periodo dado es de 500 piezas por mes, ¿ok?, y que la producción real de ese producto apenas alcanza unos 180 unidades, entonces dividimos esos dos valores, ¿okay?, y nos daría un valor de 2 máquinas. Entonces, o utilizamos una de estas dos fórmulas, o utilizamos el más común, que vuelvo y les repito, es la demanda estimada por periodo entre la producción real de ese periodo. Con esos valores ustedes pueden hacer su cálculo de número de máquinas. Bueno, estoy a la orden para cualquier duda que se les presente, y lo pueden hacer a través de la mensajería interna, o también lo pueden hacer por el foro. Muchísimas gracias y que tengan feliz noche. Hasta luego.